Puchica la música, puchica la música. Comencemos. Nuevo episodio de Puchica la Música y primera vez que estamos de manera virtual, fíjate. Sí, fue un protocolo hacer esto, pero lo logramos, amigo. Estamos un poco ahí, estábamos preocupados, pero Sí. la verdad que, pues la verdad que el tema lo amerita, ¿verdad? Hoy nos acompaña parte del equipo que trabajó con Aurelio Martínez. El equipo de producción El y... equipo de producción y de manejo, ¿verdad? O sea, Claro. los voy a dejar que ellos se presenten, pero nos acompañan. Quiero saber cómo se pronuncia mi querido José, cómo se pronuncia tu apellido, el Hidel. Mira, Ajá, mira, mi nombre es José Hidel Alvarado. Hidel es mi segundo nombre, Hidel. Ok, pero Ah, si mira. puedes decir José Alvarado, para ok. más fácil. Ok, y nos acompaña Iván Durán, también productor de Aurelio Martínez. Cuéntenos un poco cuáles eran sus roles dentro del equipo de Aurelio, que hoy vamos a estar haciendo un capítulo para rendir homenaje a la vida y al legado de Aurelio Martínez. Así Entonces, es. es muy importante para nosotros este episodio y por eso lo quisimos hacer de esta manera virtual, pero los dejo a ustedes pues que se presenten y nos digan más o menos cuál era su trabajo. Bueno, Bueno, sí. ¿quieres empezar tú, José? Dale vos primero. Bueno, mi nombre es Iván Durán. Eh, Conocí a Aurelio en 1998 y en el 99 hicimos el primer disco juntos. Sí, fuimos amigos por más de 25, 27 años y Muy bien. tengo un sello discográfico en Belice que se llama Ya. Stone Tree Records, con el cual hicimos 6 producciones juntos desde el 98. Muy bien. José, Eh, Sí. sí, sí. Y bueno, mi nombre es José Alvarado. Yo no conozco a Aurelio hace tanto tiempo como Iván. Yo empecé a trabajar con Aurelio hace 3 años. Yo soy curador de diferentes festivales de música, diferentes instituciones culturales aquí en Estados Unidos. Yo vivo en Nueva York. Nos conocimos con Aurelio en un evento de Rolex, porque, bueno, ya quizás vamos a hablar de eso, pero Aurelio era un artista que trabajaba mucho con Rolex y yo estaba produciendo el evento cuando nos conocimos y pues ahí comenzamos a trabajar juntos. Yo estaba específicamente trabajando con él como consultor creativo, ese era como el rol que tenía oficial con él, pero específicamente con su legado. Entonces yo solo trabajé con él los últimos 3 años, básicamente. ok, fíjate que hoy se celebra por acá no sé si en todos los pueblos o las comunidades garífunas, pero hoy se celebra el Día de la Herencia Garífuna, hoy que estamos grabando Así es. este podcast. Y yo me imagino que debe ser, he escuchado un poco de las celebraciones que se dan tanto en Tegucigalpa, me imagino que en todos los lugares se dan, pero me imagino que este año debe ser un poco diferente, porque ¿qué significaba Aurelio para toda la La comunidad garífuna? Que comunidad. si ustedes empezáramos hablando por ahí, ¿cuál era el significado de él para todos ellos? Ok, es mejor que dirija la pregunta a uno de los dos porque yo Se, Pues, no se veo. quedan esperando los dos ahí. Sí, tal vez Iván, ¿verdad? tal vez Iván que Sí, no, que no tiene puede. más como... Bueno, esto ha sido obviamente un golpe durísimo para la nación garífuna, no Claro. solo en Honduras, sino donde sea en el mundo que hay garífunas, en Belice, en Guatemala, en Estados Unidos, en Nicaragua. Eh, Claro. es un golpe durísimo y yo estoy seguro que mucha gente está celebrando este día pensando en el legado de Aurelio y toda su gran contribución a la cultura garífuna y a la cultura centroamericana. Aurelio fue uno de los pocos artistas que llevaron esta música al mundo como embajador de su pueblo y de su país y de su cultura. Y pues las repercusiones han sido bastante importantes, como hemos visto después de esta tragedia. Lo profundo que Claro. llegó su música a todos los rincones del mundo, especialmente en un circuito muy importante que es un circuito cultural de millones de personas en el mundo que trabajan día a día para preservar los aspectos de las culturas
de los países y pues Aurelio con su música y con su guitarra pues luchó durante muchos años, desde que era muy pequeño, para hacer oír esta voz alrededor del mundo. So, estábamos todos de luto, la gente que Por trabajó con supuesto. él, sus amigos, su familia, obviamente, pero también el pueblo en general, eh, que, que es irrepetible lo que hizo Aurelio. Era un artista único que, que no se ven todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas. Era sin duda el artista más importante de su generación y, y pues no sabemos qué va a pasar, pero estamos muy agradecidos de todo el trabajo que hizo, Así que es. logró hacer antes de su muerte inesperada. Claro, y pues por acá también todos estamos todavía en shock y asimilando esta noticia, ¿verdad? Que a todos nosotros los hondureños nos ha impactado, especialmente los que estamos dentro de esta industria musical, ¿verdad? Que conocíamos sobre su música y su legado. José, me estabas contando un poco de que en Nueva York ahorita se han hecho pues, algunas reuniones, ¿verdad? O algunas celebraciones a su vida, y que vistes una comunidad garífuna bastante unida y bastante pues sí, lamentando pues la muerte, pero también pidiendo de que su legado continúe. Contame un poco de estas celebraciones que me llamó mucho la atención. Saber que a veces nosotros en Honduras pensamos que los garífunas solo son los que están en nuestro país y garífunas hay alrededor del mundo y en muchas partes de Centroamérica, ¿verdad? Claro, Sí, quiero también, comparto lo que Iván dijo y también extender un poco más amplio. Creo que Aurelio era un artista obviamente importante para su comunidad, pero creo que también Honduras en general, ¿no? O sea, a veces yo miraba a Aurelio tocar en el Lincoln Center, que es uno de los lugares más prestigiosos del mundo, y yo no soy parte de la comunidad garífuna tampoco, pero éramos hondureños los dos. Entonces sentía que él estaba trayendo un poco de Honduras también y creo que también trae un poco de Centroamérica. Entonces siento que el alcance era bien amplio y inspiraba que uno también se conectara con su propia raíz, aunque era diferente, no que la de él, pero uno quería también conectarse con su propia raíz y aprender más de quién sos, ¿no? Como artista o quién sos como persona. Con respecto a las celebraciones de la vida de Aurelio que se han dado, yo creo que se han dado por todo el mundo, me atrevo a decir. O sea, yo he estado viendo en wow, Telemundo, vi algunas celebraciones en Nueva Orleans. Yo aquí he ido a 3 celebraciones, hemos estado así de cada fin de semana hay una celebración desde la muerte, celebración de la vida de Aurelio. Eh, claro. en el Bronx han habido, en Brooklyn han habido, he visto celebraciones en Belice, he visto, hoy casualmente vi una noticia que estaba pasando algo en Tegucigalpa, en La Ceiba, eso ha sido como bien, bastante internacional, según lo que yo he visto. Ok, Qué y importante, ¿ah? sí, 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 la verdad que a veces no tenemos la magnitud de dónde llega todo el pueblo. Pues garífuna, fíjate que en los últimos años la música hondureña ha sido bastante golpeada, ¿verdad? Bueno, desde la muerte de Guillermo Anderson, después Guayo Cedeño, que también fue alguien muy importante en las grabaciones de música garífuna con Garífuna. otros artistas también, y ahora Aurelio Martínez. Entonces hemos subido muchas pérdidas. Pero yo les quería preguntar a Iván, que trabaja con muchos músicos, si todavía, qué otros proyectos siguen vivos de música garífuna y cómo ve él el futuro de la música garífuna, porque sí ha sido bastante resentida pues por estas pérdidas que hemos mencionado. Sí, obviamente es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Eh, Cada artista es único, tiene su propia voz y tiene su propia misión, digamos, pero Identidad. eh, es cierto lo que mencionas ahora que mencionaste a mi querido Guayo, a Guillermo. Pues sí, son irreemplazables, o sea, eh, pero a la vez lo que han dejado es Claro, es un trabajo que debe servir de inspiración para todas las nuevas generaciones. Cuando ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, ellos siempre veían a quién vino antes, ¿no? En el caso de Guayo, obviamente su papá, con los Robins o con otras agrupaciones.
En el caso de Aurelio, con el señor Paul Nabor, su padre sinforiano, que también era un parrandero. O sea, esto es una línea que, que no se puede predecir, pero sí se puede asegurar que siempre va a haber alguien que va a continuar el trabajo. Si no, no tiene que Claro. ser inmediatamente, no tiene que ser mañana ni el próximo año, pero es una cuestión de tiempo que alguien va a seguir lo que Aurelio empezó. Ok. En el caso mío particular, para mí fue doblemente duro porque hace 17 años Aurelio y yo perdimos a un amigo muy querido, Andy Palacio, que era un artista de Belice, garífuna, que fue el primero que impulsó la música garífuna internacionalmente y también murió así trágicamente, inesperadamente. Y Aurelio inmediatamente, al día siguiente, recuerdo que dejó el Congreso y se vino para Belice y empezó a trabajar. Y Wow. hicimos una gira juntos por creo que 15 o 16 países en Europa, en Norteamérica, en Asia. Y como tributo a Andy, que acababa de fallecer ese mismo año. Y bueno, y Aurelio automáticamente es como tomó el fusil y continuó. Y yo espero que eso va a pasar. O sea, por ejemplo, le dijo a Aurelio, que vive aquí en Belice, Noani Martínez, tiene 18 años, toca la guitarra casi como él y canta casi como él, casi se ve como él. O sea, es una, no sé, o sea, solo te digo un ejemplo. Y también está Junior en Honduras, su Claro. sobrino. O sea, hay muchos Aurelios, pero cada uno va a tener que buscar su momento y su espacio para continuar este trabajo. Y eso es lo bonito de la cultura garífuna, que es todo está basado en la comunidad. Mm. Nadie, o sea, no conozco a ningún artista que hace las cosas por ellos mismos solamente. Siempre pensando en la comunidad y siempre hacer. Aurelio siempre decía, yo solo soy un soldado, soy uno más. En el momento que yo se vaya va a haber alguien más. Y yo realmente creo en eso. Y no es casualidad que una cultura que se ha tratado de exterminar más de una vez, cuando los Claro. expulsaron de San Vicente, los deportaron en Honduras, ¿cómo han podido sobrevivir más de 200 años con esa Claro. fuerza, con esa convicción y con esas, con su lenguaje, con sus danzas, con su música, con sus tambores, con su comida? Pues no es casualidad. Gente débil no sobrevive así. Y han sobrevivido por eso mismo, por ese espíritu de comunidad. Y, y Aurelio, pues, era parte de esa comunidad. Él le llamaba la nación garífuna, porque es eso. O sea, es eso. Podemos hablar de fronteras, pero eso es totalmente irrelevante. La cultura como tal, que es una cultura caribeña 100%, que nació en el Caribe, con una mezcla, obviamente, de africanos y indígenas sudamericanos en la isla de San Vicente. Eh, es una cultura muy única que todos siempre hemos sentido la obligación de ayudar de cualquier manera a preservar y a desarrollar. En el caso nuestro, pues con la música. Ok. He estado también viendo un poco, algo que me llamó mucha curiosidad de los catálogos de música de Aurelio, es que hay dos, digamos en Spotify hay dos perfiles de artistas. Uno es de una música mucho más cultural y otro es con los Bravos del Caribe. Creo que así es, serían los dos nombres. Cuéntenme un poco de esas dos facetas. Creo que Iván sería el que nos podría contar aquí. O tal vez José, sí. O tal vez José por ahí también nos pueda decir algo de Pues estas dos facetas. sí, Ajá. déjame empezar. O sea, eso es otro aspecto muy interesante, Aurelio. Ajá, O claro, sea, ven él interesantísimo. tenía todo eso muy bien compartimentalizado. O sea, Aurelio empieza con, con los Gatos Bravos en La Sí, Ceiba. en la Eso ceiba, creo sí. que fue en los 90, que era un grupo, una agrupación de punta rock, de punta y bailable.
Pero también tenía ese lado, tú le llamas cultural, yo le llamo ese lado de parranda, que es la música garífuna, que es una especie como la música del trovador garífuna, la música de la Como de la comunidad mata, por decirlo así, ¿verdad? que se toca con guitarra. Ujú. Normalmente el que canta es el autor de esas canciones, que son historias de la comunidad, historias personales, eh, etcétera. Y Aurelio siempre lo tuvo porque en La Playa, donde él se creció, en Black Riva, su padre le enseñó esas canciones. Su padre también era compositor. Obviamente no había manera de ganarse la vida con eso. eh, y Aurelio, obviamente, pues era un tipo muy talentoso. Así como cantaba y tocaba, bailaba increíblemente bien, Así es. que se unió a los Gatos Bravos y creo que fueron muy populares por lo que me contaba. Y después los Bravos del Caribe, que fue su propia agrupación de Punta Rock. Y Punta Rock simplemente es o la punta, pues es el ritmo bailable, digamos. Pero Aurelio siempre tenía como él le llamaba el trabajo cultural, que era esa necesidad de seguir tocando la parranda y que es pues una especie se convirtió en una música, digamos, de concierto, ya sea teatros o centros culturales, festivales de verano, eh, pero que no era el sonido de ese punta que muchos en Honduras lo conocían por eso. Eh, Mm. pero sí, pero yo diría que sí, o sea, nosotros hicimos 6 discos de parranda, todos, y pues, en mi opinión, esa fue la música que más repercutió alrededor del mundo, ¿no? Así es, Eh, así es. Eso, y eso también es lo que mucha gente ha visto en el Tiny Desk de Aurelio, ese Ujú. Claro, proyecto, el que lo exacto. llevó, sí. Y te Pero voy sí a es decir, interesante. Ajá, sí, 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 te no, escucho. te voy a decir también de la parte administrativa, Aurelio, como dijo Iván, sí él mantenía esos dos perfiles diferentes y los entendía diferentes y también se manejaban diferentes. Creo que Mm. un caso, aparte del caso cultural de Aurelio, también es uno de los pocos artistas hondureños, siento que ha logrado tener un equipo administrativo de giras internacionales, así de que por todo el mundo, desde África, Australia, Europa. Tenía un equipo muy grande. Iván era parte de la creación de música, que ese era un equipo que tenía él, pero también había todo otro equipo, que casi 10 personas, entre managers, representantes en diferentes países, relaciones públicas, y él manejaba estos dos proyectos al mismo tiempo. Entendía la diferencia de cómo se iba a cómo iban a entender algunas personas afuera de Honduras la parranda, la música garífuna, y también tenía un entendimiento de nacionalmente cómo se entendía. Entonces, esto era bien claro para él. O sea, si hablabas con él, estas dos cosas venían a la conversación, especialmente en temas de negocios. Claro, no, y admirable también porque requiere mucha disciplina y la versatilidad del artista, ¿verdad? De presentarse de dos maneras completamente diferentes, hasta los artes, me he fijado en las fotos, eran totalmente diferentes. O sea, se nota que era un artista que estaba muy bien trabajado, que eso es lo que les quería preguntar. Em, ¿Cómo se logra llegar a ser un equipo así? Tuvo que ver, y quiero que me cuenten en esta parte un poquito de lo de Rolex, ¿Cómo llegó a y eso? si eso fue como su trampolín o desde antes él ya venía trabajando con un equipo bien formado, que me cuenten cómo se funciona, porque esto le puede servir a otros artistas hondureños que yo nunca había visto un artista que fuera tan bien trabajado a un nivel internacional como Aurelio Martínez. Te voy a decir lo que Aurelio más o menos me contó a mí, porque te repito, solo trabajé con él bueno, tuve el privilegio de trabajar con él sus últimos 3 años. Pero fíjate que él me contó que hubo una persona, se me olvidó su nombre, tal vez Iván sabe el nombre de esa persona, que lo vio tocar en La Ceiba, me parece, en uno de sus shows. Y esta persona, se me escapa el nombre, tal vez Iván me puede ayudar, pero esta persona al final lo terminó trayendo a Lincoln Center, que Lincoln Center aquí en Nueva York es como donde está la ópera de Nueva York, el ballet de Nueva York, se hacen conciertos afuera en el verano, y ese fue su primer show básicamente con este proyecto. Siento yo, para contestar tu pregunta, todo empieza con el talento, porque alguien lo vio, y también una cuestión artística también de que él estaba bien
apasionado. Creo que cuando vos estás apasionado por algo, apasionas a las otras personas, las otras personas también. Y él estaba bien apasionado por ese tema de la cultura garífuna. Entonces, eso se transmitía bien, o sea, Bien hacia todos fácil. nosotros, bien Sí. fácil. Entonces, así fue más o menos lo que él me contó de esa primera interacción, porque yo le hice la misma pregunta a él, tenía esa misma curiosidad. Él me dijo de esta persona que fue que la primera persona que lo trajo a Estados Unidos y después de ahí, pues ya pues, todo el mundo se enamoró de él, pues. Así es. Y de de esto de lo de Rolex, ¿cómo comienza esta aventura? Porque por ahí sé que, o sea, estuve leyendo un poco y pues yo me acuerdo que cuando yo escuché que Aurelio Martínez había hecho algo con o que era como el apadrinado de este artista senegalés, creo que es de Seven Seconds, Yusur Hondur, algo así se llama. Pero a mí me parecía increíble porque era un artista que yo miraba muy, muy grande y que alguien tuviera esa cercanía, que creo que comenzó por Rolex. Cuéntenme un poco cómo pasó esto y qué beneficios trajo. Pues si Iván nos puede contar más. Sí, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero bueno, Creo que leí que 2008, por ahí más o menos, sí, pero por ahí ok, puede ser. pues el programa de Rolex de Protégés, es un programa que ya hace desde hace muchos años y en cada disciplina, en este caso la música, nominan a tres artistas jóvenes para que un mentor trabaje con ellos durante un año. Y en el caso de Aurelio, él fue elegido como uno de los nominados. Eh, yo recuerdo cuando recibimos la noticia por uno del jurado, le llamé a Honduras, todavía él estaba estaba en el Congreso. Era muy difícil porque Aurelio tuvo una etapa cuando estuvo en el Congreso que la música pues no era Su eh, prioridad. Sí. su prioridad, obviamente. Pero lo tuve que convencer que se viniera inmediatamente a Belice al día siguiente porque teníamos que grabar un video eh, para tratar de convencer a Yusu de que él debería ser el elegido. O sea, Ah, que mira, Yusundur tenía que escoger entre esos Interesante. tres nominados con quién iba a trabajar. Y recuerdo que hicimos ese video, lo mandamos, después se encontró personalmente con él, creo, no recuerdo si fue en Suiza o en Senegal, en Dakar, pero bueno, la cosa es que Yusu se enamoró de él inmediatamente y pues, era obvio que yo tenía mucha confianza también que Yusu lo iba a seleccionar. Y después se pasó un año trabajando con Yusu. Se encontraban ya sea mientras Yusu estaba de gira en un concierto, lo fue a visitar en varias ocasiones a su casa en Dakar. Eh, y bueno, fue su mentor, digamos, durante un año. Y pues eso fue un año que fue muy importante para Aurelio porque aparte de trabajar con Yusu, pues recibió una beca del cual le ayudó económicamente, pudo hacer muchos viajes, pudo dedicarse a la música de nuevo, porque al final había que pues presentar algo nuevo, ¿no? En este caso fue Claro. la Rubea que hicimos, que lo grabamos en Honduras, en la comunidad de San Juan, y después lo terminamos en Dakar con Yusu y otros artistas más senegaleses. Pero sí, eso fue un, un pivote muy importante para Aurelio, que continuó después de ese año incluso, porque al ser protegido de este programa, pues siempre te invitan a las galas, te invitan a los otros protegidos del próximo año, a los otros mentores. Entonces, por ejemplo, puedo conocer a otros artistas como el gran Gilberto Gil de Brasil, Susana Vaca de Perú. O sea, le abrió las puertas a un mundo que hubiera sido muy, muy difícil entrar sin esta oportunidad en específica de Rolex. Qué bueno y realmente qué orgullo como hondureños poder tener un representante de esta manera. Esta pregunta se la quiero hacer a los dos. En su experiencia de haber compartido el tiempo que compartieron con Aurelio, qué son las cosas que ustedes llevan más o qué momentos nos podrían compartir que tuvieron con él que realmente les marcaron y que la gente pudiera saber un poco más?
Fíjate que su característica principal para mí, que siempre me marcó, fue la que me parecía una persona con bastante curiosidad. O sea, inclusive yo estoy bien joven y era nuevo en Nueva York y él tenía tanta curiosidad por lo que yo estaba haciendo que a mí me parecía interesante y él presentaba curiosidad ante todo ante todo, hasta la fusión de diferentes géneros. Hace Estilos. poco, estilos de, ajá, géneros de música. Una de las últimas veces que lo vi aquí en Nueva York, nos fuimos a hacer una sesión de jamming con un artista de Latin Jazz, porque él también quería escuchar cómo iba a sonar esa combinación con la música garífuna. O sea, tenía mucha curiosidad. Y después, la experiencia que más me marcó con él, creo que fue, fíjate que lo invitaron a él a tocar al Banco Interamericano de Desarrollo hace como 2 años. Tenían un festival ellos y lo invitaron a tocar a él como el headliner del festival ahí adentro del banco. Iba a estar todos los ejecutivos del banco, pero también iba a estar la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Mm, Campbell, que creo que hasta ese punto creo que ha sido la única vicepresidenta negra que ha tenido Centroamérica. Entonces iban a estar ellos dos y Aurelio, fíjate que hizo un show, o sea, para mí era como un maestro en la diplomacia cultural, básicamente. mm. No solo hizo el show, pero también invitó a Epsi, a la vicepresidenta, a bailar así de sorpresa. Que vos sabes, te pueden Wow. decir que sí o que no es enfrente de todo el banco y las cámaras y todo. Y Epsi, que era la vicepresidenta, ex vicepresidenta de Costa Rica, que era gran amiga de Aurelio, se subió al escenario y bailaron punta los dos ahí, enfrente de todo ahí en Washington. Eh, entonces, ese momento creo que fue como el que siento que me enseñó mucho. O sea, en cuanto aparte de músico, siento que había Su personalidad. un hilo ahí con la personalidad, con la diplomacia cultural bien fuerte y como que combinaba el activismo con la música de manera bien como magistral. Muy bien. Iván. Yo lo que más extraño es su sonrisa, su amor a la vida, su alegría. Era, Aurelio era una persona que entraba en cualquier lugar y hacía feliz a todo el mundo. Era una cosa realmente impresionante. Y, y no es ninguna sorpresa por la cual su música se reconoce ahora y su carrera, porque era alguien que sabía cómo comunicar con la gente, con la audiencia, pero antes y después de un concierto no se iba a dormir hasta que todo el mundo que le quería ver se pasaba tiempo con ellos. Todos sus agentes, ya sea en Europa, en Estados Unidos, Canadá, en Australia, estaban totalmente comprometidos con él. Hacían Wow. dinero o no hacían dinero. Si no habían giras 2 años, no habían, pero se quedaban con él. Eh, Uno piensa que la vida de un artista pues es fácil y que si sales en Tiny Desk o si Rolling Stones escribe sobre ti y tu disco tiene 5 estrellas en una revista importante, crees, todo el mundo cree, ah, pues ya lo hiciste. Hacer música es muy difícil, específicamente en este tipo de música, viniendo de una parte del mundo donde no se espera que venga un artista como él. Eh, Fue muy duro y fueron 30 años, o sea, fueron 30 años de una lucha continua, no solo de él, sino todos los que trabajamos con él, que, que eso demuestra esa resistencia de la cual hablábamos, ¿no? De no darse por vencidos, que sí hay baches y Claro. hay periodos secos, pero uno no deja de hacer lo que uno cree. Y eso es algo que yo siempre recordaré de Aurelio, que nunca se dio por vencido. Y sí, y esperemos que Claro. todos esos detalles sean incluso más importantes que solo digamos, la farándula de lo que es el éxito y el reconocimiento, porque los artistas que vienen detrás de él tienen que entender eso, que esto es un compromiso que tienen que estar muy seguros y tienen que estar muy dispuestos a soportar todo lo que lleva a hacer Ser, este ser, tipo ser de un artista. música. Claro. Sí, Claro, sí, una, es
tenía una consulta. ¿Cómo era Aurelio en estudio de grabación? Hiciste muchos discos con él. Uf, em, y me imagino que todos los artistas tienen ahí cómo se manejan. Quería preguntarte cómo él era y cómo fue hacer tantos discos. Y ya que él era como la persona que marcaba, ¿verdad? Pues los ritmos garífunas y que era como un ejemplo para los demás, cómo él miraba la evolución de estos ritmos. A veces, no sé, siento que tal vez se quiere preservar la música, pero también un cierto tipo de evolución. Quiero que me contés la evolución que claro, tuvo en claro. los No, discos no. que hicieron. Y no, no, gracias por esa pregunta porque es muy importante. Eh, Claro, Aurelio y todos nosotros estábamos convencidos que la mejor manera de preservar algo es de verlo evolucionar. Eh, Obviamente hicimos nuestro primer trabajo, fue un trabajo muy tradicional. Y antes que yo lo conocí, es un disco que es una maravilla, que se llama Litariran, que lo publicó JBC a mediados de los noventas, que era su grupo cultural en La Ceiba, que un disco cuando yo lo escuché la primera vez me encantó. Pero sabíamos todos que la música garífuna tenía que evolucionar y sin perder ese sentido de lugar y de respeto a la cultura ancestral. Aurelio en el estudio, bueno, empecemos por aquí. Aurelio era un virtuoso y en muchas facetas. Su rango de voz era impresionante. O sea, para los que saben, o sea, yo nunca tuve que usar un pinche autotune en Aurelio. O sea, nunca tuvimos que hacer múltiples tomas y eh, era yo el que siempre le pedía como porque como productor me quiero cubrir las espaldas porque cuando se va yo puedo tener más opciones, pero siempre la clavaba la primera. Eh, era muy interesante porque Aurelio también era muy abierto a propuestas nuevas, a mezclas, a usar instrumentos diferentes. Eh, en el caso de Dakar, por ejemplo, o sea, metimos cora, tambores senegaleses, voces, y siempre, siempre muy abierto. Eh, como mencionabas antes, Nueva York con el jazz, con el Latin jazz, este, o sea, en una palabra, o sea, yo creo que, de nuevo, o sea, es muy difícil hablar de claro. esto sin haber estado presente, pero sí sé que mucho de lo que pueda yo hablar está ahí en sus discos. Y si uno los escucha, puedes ver eso. Su colaboración con Guayo, por ejemplo, que es importantísima, porque los dos conspiraron para elevar la música garífuna a unos niveles que no se habían visto. Musicalmente, eh, a pesar de que sea música relativamente sencilla, tiene, tiene un alma que, que hace que estos discos los vas a poder escuchar dentro de 50 años o 20 años o lo que sea, y van a ser siguiendo buenos discos. Eh, Porque tienen es como el blues, es como si tú ves Siempre va a sonar a, actual. a Muddy Waters o escuchas a Lightning Hopkins y pues, grabaciones que se hicieron hace más de 50 años, las oyes hoy y todavía te impactan. Para mí eso es Aurelio. La manera que él cantó, la manera que él tocó, la manera que se siente esa música es realmente impresionante a mi parecer. Y, y de nuevo, contento que está esa música grabada y que está ahí para todos, para que lo disfruten y la oigan. Yo quisiera saber si en algún momento pudieron saber de parte de Aurelio cuál era su opinión o sí, más que todo su opinión sobre cómo se ha comercializado la punta, ¿verdad? Aurelio es alguien que, referente de la cultura garífuna, y sí, pues sabemos que él llevaba esa bandera, entonces, saber cómo cuál era su posición con eso, saben, como que aquí en Honduras también
se conoce que bastantes de los mismos garífunas han perdido la tradición de como seguir repitiendo la lengua, ¿verdad? Inculcándole a sus hijos toda esa parte. Entonces, se habla como que bastante tiene que ver con como que se ha como comercializado la punta y la cultura como tal. ¿Cuál era la posición de Aurelio en ese aspecto? Yo, ¿Se adaptó? yo nunca oí ningún comentario negativo de su parte ah, alrededor de la punta o lo que hacían otras agrupaciones, otros artistas. Él estaba en lo suyo. Obviamente, él quería que estos artistas, pues que, por ejemplo, tenía graves problemas con la pérdida de la lengua, por ejemplo, ¿no? Mm, Y él siempre impulsaba que las canciones, pues hacer canciones con sentido, que contribuyan a algo, que no sea solo mueve la cadera y arriba y abajo. exacto. Ujú. Él estaba muy consciente con eso, e incluso sus canciones de punta, sus letras, muchas de ellas eran políticas, eran con un sentido social. Eh, Claro. Creo, pero claro, creo, sí, creo que también si te fijas, más de cualquier comentario, yo y comparto con Iván, a mí tampoco nunca me compartió nada, pero específicamente ninguna, estaba en desacuerdo con nada. Pero también su trabajo como que siento que habla un poco por sí solo, si estudias su discografía es tanto, creo que él maneja un balance entre la preservación y la evolución y la llevaba al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que él hablaba de preservar y tenía su proyecto donde estaba comprometido con cantar solamente en garífuna. Al mismo tiempo tenía otros proyectos donde te estamos diciendo al mismo tiempo que mezclaba la punta con el rock y quería ver cómo se escuchaba la punta con el Latin jazz. Entonces Claro. manejaba las dos verdades al mismo tiempo. Y eso te lo digo solamente si estudias su discografía. Ahí vas a ver ese patrón en él. Las dos cosas siempre. Ok. José, me estabas contando que, bueno, ahorita incluso lo corroboran, de que él está muy preocupado por la preservación, ¿verdad? De la cultura. De la cultura. Y me decías de que antes de morir estaba trabajando en un libro y también en música que quedó. Quiero que me hablen un poco de los proyectos que quedan y este libro, cuál era pues lo que él quería lograr con él. Sí, pues te voy a... sí, había un libro que terminamos, que lo escribió con Masai Crisanto, que es embajadora cultural también en Honduras, la hija de Armando Crisanto. Eh, Hay un libro que escribimos que es un libro de niños, ese era el proyecto que estábamos trabajando. Aurelio iba a celebrar sus 40 años de carrera en el 2026. Entonces había estado trabajando los últimos 2 años en música nueva. De hecho, le estaba contando a Iván en una llamada que tuvimos que hace 2 años él me enseñó un disco que él estaba pensando sacar, así que ya tenía listo hace 2 años. Mm, Ya eran como 12 canciones, si no me equivoco, ya tocando temas como temas de la nueva generación. Ya estaba hablando de inmigración, está siempre de manera política, como siempre hacía, pero ya esta nueva evolución de dónde está la comunidad garífuna ahora, hoy en día, ¿no? Entonces, había unos temas ahí de inmigración, de cambio climático. Entonces, al mismo tiempo decidimos hacer el libro para celebrar sus 40 años, porque el libro es como un repaso de su discografía. Esa es la idea. Y también él muy empezó bien. con este tema que Iván sabe también muy bien, que él tenía un tema que quería una escuela garífuna, o sea, que enseñara tradición garífuna, lengua garífuna, música, cocina, todo. Entonces, él tenía un tema con que quería que los niños aprendieran desde pequeños, ¿me entiendes? Entonces, esa fue la idea que comenzó, esos dos conceptos, tanto la celebración de sus 40 años de carrera, como el tema ese que tenía con la preservación con los niños de la lengua y la cultura. Eso fue lo que en tantas pláticas después llegamos al tema del libro, que lo terminamos. Obviamente, para sacar todos estos materiales tiene que haber una organización, ¿no? Porque ahora Aurelio ya no está acá. Pero la idea es que nos podamos organizar para que salga como él lo había planificado de alguna manera. Eh, dejó mucha música, te voy a decir, o sea, mucha música. Imagino que hasta Iván ha de tener ahí Ujú. los outtakes así de que no utilizó. Y todo eso, entonces todo ese material pienso que va a ser parte de su legado y a mí me emociona que la gente, que algún día salga y que la gente escuche Claro. todos esos materiales. Todo era alrededor de su legado. O sea, los últimos 3 años esa era la plática con él. Después de la muerte de Guillermo Anderson, empezó con ese tema él de hecho.
Que me contaste que le afectó bastante pues la muerte de Guillermo, ¿verdad? Eran amigos, pero Sí, también me decís que por eso, por un poco pensar en qué va a quedar después que yo me vaya, o sea, como en su legado, pues. y creo que fue la muerte de Guayo y de Guillermo, bueno, no creo que fue la muerte de Guayo y de Guillermo que lo hizo a él pensar en todo eso, creo, y fue donde yo conecté con él. Yo era buen amigo de Guayo también, yo había trabajado con él en Honduras. Yo soy de La Ceiba, entonces yo no conocí a Guillermo Anderson una vez, pero Solo una. sabíamos bastante de él en La Ceiba. Entonces nosotros conectamos por ahí, por ahí fue que conectamos y eso fue que nos llevó a hablar de su legado y después él expresando como que un poco su frustración de ver la reacción del país hacia Guillermo y después de su muerte y no haberlo celebrado como se debería haber celebrado antes de su muerte. Eh, eso fue lo que llevó a esta celebración de 40 años y toda esta plática del legado con él. Sí, fíjate que mucha gente, bueno, digamos, yo nunca lo pude ver en vivo, la verdad. Siempre tuve las ganas, pero bueno, a veces porque uno pasa también el fin de semana trabajando, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad, pero tenía muy pocos conciertos en Honduras, siento yo, más en la zona centro no hubieron muchos conciertos que yo siento de Aurelio. Nos quedamos con ganas de haberlo visto mucho más, pero cuéntenme ustedes en qué festivales anduvo. Uno de los últimos, porque lo acompañó otro, el guitarrista Iván Sí, Méndez, Iván nuestro Méndez. amigo, lo acompañó en la guitarra en el que estuvo en Grecia, pero cuéntenme a dónde anduvo, porque sí sé que anduvo en muchas partes del Del mundo, pues. mundo, sí. Mira, la primera vez que creo que él tocó por todo el mundo, creo que en cualquier salón de los más prestigiosos, él los hizo, los festivales. De hecho, fue bien interesante porque cuando yo llegué a Nueva York hace 6 años, yo comencé a trabajar para una empresa que era la empresa administradora de un festival que se llama Global Fest y también éramos los directores artísticos de un festival que se llama Celebrate Brooklyn. Y mi sorpresa fue cuando yo pregunté como que qué hondureños se han presentado, todos eran allá amigos de Aurelio. Y Aurelio ya se había repasado esos festivales. Pero yo lo vi tocar en el penthouse del Lincoln Center, que es el último piso de donde están las oficinas del ballet y de la ópera de Nueva York. Hizo un concierto especial ahí y ahí estaba toda la comunidad garífuna, o sea, se hizo toda una celebración, imagínate, con una vista así de todos los edificios de Nueva York atrás, con el atardecer atrás. Esa fue mi primera vez que yo lo vi en vivo, pero yo sé que él se presentó absolutamente en todo lo que te puedas imaginar. O sea, Muy bien. desde los mejores escenarios en Inglaterra, en México. Su último show, si no me equivoco, fue para la Fórmula 1 aquí Wow. en Texas, si no me equivoco. Ese fue su último show en Estados Unidos. Y su último show en Europa creo que fue para la celebración el cierre del festival de Rolex en Grecia. Eh, Me parece que ese fue su último show en Europa, que fue el año pasado. Yo creo Y que Aurelio tocó en fácil más de 30 países, en 5 continentes, Japón, Australia, Sudamérica, Caribe, Centroamérica, Norteamérica. Am, y en muchas ocasiones fue el primer artista hondureño en presentarse en esos escenarios. en esos lugares, claramente. Obviamente, el único antecedente es, eh, es Guillermo, que, que tocó en festivales importantes, o en México, por ejemplo, el Festival Cervantino, el cual Aurelio también tocó años después. Tocó en el Carnegie Hall, no en la sala grande, pero la sala pequeña, que es igual de prestigiosa. Eh, no recuerdo el año, pero recuerdo que estaba repleta, mayormente de hondureños y garífunas de Nueva York. De nuevo, el primer artista creo que centroamericano de presentarse en el Carnegie Hall. Eh, o sea, piensa por un segundo qué artistas, o sea, qué puedo pensar. En Ricardo Sí. Arjona, que de Guatemala, en Rubén Blades, de Panamá. Eh, o sea, los puedes contar con las manos, con los dedos de la mano. Claro. Y, y Aurelio estaba muy consciente de eso, ¿eh? Él tomaba estos conciertos y estos festivales con una gran responsabilidad, sabiendo que le estaba representando a Centroamérica, a su país, a su cultura. Y, y bueno, sí, o sea,
son muchos, son muchos las giras que hicimos Sí, juntos, realmente el pero sí, legado, son más de 30 países. Lo Y, acompañaba musicazos, va, musicazos siempre, Emilio en el bajo a veces, también hombre, claro, claro, Tony Peñalba, o sea, Onan, Chichimán, Chichimán. Chichimán, sí. no, musicazos, Junior viajó con él, eh, y después su banda en Nueva York también, que no nos debemos de olvidar, que fue la Claro, banda tenía dos ahí, ¿va? sí, Tenía. sí, la que tocó en Tiny Desk, eh, era la banda que tenía en Nueva York. Eh, sí, Sí, y bueno, él sí, él tenía músicos por todas partes. Cuando venía aquí a Belice, también tenía sus músicos aquí que lo acompañaban. Eh, sí, es realmente es un trabajo que cuando se compile todo, va a ser algo muy impresionante de ver y de nuevo, y ojalá que eso sirva como inspiración a nuevos artistas a seguir ese camino y a continuar su trabajo. así es, así es. Bueno, ya casi se nos va el tiempo, pero quería que me dijeran por último qué celebraciones, dónde podemos estar pendientes de noticias de Aurelio. Es importante, ¿verdad?, que su grupo de trabajo, pues creo que eso lo hace la calidad de humano y de artista que era él, ¿verdad? Que se nota que ustedes tuvieron la disponibilidad aquí, quieren llevar su mensaje y eso es súper importante Súper, claro. para el país, para la comunidad garífuna que siga vivo el nombre de Aurelio. Cuéntenme qué actividades van a haber, dónde podemos estar pendientes. Hay gente que tal vez quiere ir, quiere ver y quiere seguir pues celebrando la vida de Aurelio. Pues mira que me parece, bueno, yo he estado las últimas 2 semanas aquí en Nueva York, yo no pude ir a las actividades de Honduras, pero aquí ha estado habiendo tributos todos los fines de semana. Ya llevo yendo a 4 tributos de Aurelio en Brooklyn, en el Bronx. Yo presiento que esto va a seguir por mucho tiempo, creo que van a haber muchos tributos. Me mandaron uno que estaba pasando en Puerto Cortés, vi cosas que estaban pasando en Belice, bueno, por todos lados. Entonces están saliendo así como anunciándolos cada semana, no te puedo indicar uno específico ahorita, pero ha habido, sé que van a haber por mucho tiempo, sé que varios grupos garífunas van a hacer sus tributos, entonces creo que no te puedo indicar uno específicamente, pero bueno, también la música Aurelio está disponible en todos estos discos que hemos hablado con Iván, los que creo con Iván, los discos de Punta Rock están en todo Spotify, YouTube, ahí pueden encontrar. Claro. La música también, si quieren entender un poco más de lo que Aurelio cantaba, en su página web que es aureliomusic.net, Mm, ahí están las canciones y están traducidas a español. Entonces ahí puedes más o menos, se puede entender un poco más de algunos de los asuntos que él escribía. Ok. muy bien. Bueno, Iván, unas palabras también pues, De de despedida. despedida para este podcast que hemos estado hablando mucho y conociendo también de la parte musical de Aurelio. Pues invitar a sus oyentes a escuchar su música, que es la mejor manera La de mejor manera. rendir tributo y hacer de que esta música que continúe y que nunca muera. Y como mencionamos, la música está disponible por todas partes y Para alguien que no ha escuchado a Aurelio y como su productor, ¿qué disco le recomendarías a alguien decirle, hey, comienza con este sería bueno que lo escucharas de entrada? uf, mira, para mí uno de mis discos favoritos del que he hecho yo es el primero que hice con él como solo, que es este mismo que está aquí, que se llama Garifuna Soul. Ah, sí, sí, Es- sí. y este Garifuna Soul es un disco lindísimo que es muy sencillo, pero es brillante en el sentido que tiene una elegancia que es el Aurelio joven. Pero mira, no sé, también está el que hicimos en Senegal, que es ese, que por cierto, todos sus discos de parranda lo presentamos como Aurelio solamente. O sea, si pones Spotify Aurelio Todos Martínez, tienen te va el... a salir lo de Punta Rock, pero igual no te salen estos. Tienes que poner Exacto. Aurelio. Y Sí, este Aurelio. también, por ejemplo, este es el disco que se grabó en Real World, en los estudios de Peter Gabriel, en Inglaterra, y este es un disco en vivo por sus 30 años de carrera, que se llama Darandi. Está este que se hizo también, entonces fíjate, todo solo dice Sí. Aurelio, ¿no? Así es. Para que Eh, sepan diferenciar ahí los dos perfiles, ¿verdad? sí, Te, te- exacto. te voy a decir algo, si un día puedes conseguir los discos de Aurelio en físico, algo que nadie habla de Aurelio, el empaquetado de sus discos. Están Estos súper discos bonitos. tienen, sí, estos discos adentro tienen, Sí. algunos tienen unos libros,
Una Algunos lista. tienen, sí, O sea, estos todos discos, tienen libritos. En el caso de esto, es un libro entero, o sea, ese es, creo que de sí, 20 o 25 páginas. Eh, Se pueden pedir todos online. Si van al sitio de Stone Tree Records, que es mi sello, Ok, están lo ahí. vamos a... Desgraciadamente hay muy pocas copias que quedan, me fijé el otro día, ¿eh? sí. Pero Sí, estos van a ser así de de coleccionar. colección. De Sí, De colección. colección. El empaquetado es una clase maestra también para los artistas hondureños. Ese es algo que nadie Exacto. habla de Aurelio, pero fíjate O bien sea, hay si lo clase, pedís. hay un buen número de detalles en todo el trabajo de Aurelio. O sea, Sí, desde su música hasta su imagen, todo, yo siento que está demasiado bien trabajado. Vamos a pedir un par de discos para tener Sí, aquí en el vamos set. a poner aquí un par de discos en el set. Sí, Muchas gracias por habernos gracias, acompañado. Igual ya saben que está abierto siempre aquí las puertas para cualquier cosa que podamos echarnos una buena plática sobre música y sobre ritmo garífunas y sobre el legado de Aurelio. así es. vale, muchas muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias, Iván y José. Un placer. Un Gracias por placer. Nos estar con vemos. nosotros. Órale, Ok. bye. Conversemos, olvida todo y relajémonos. Hablemos de lo que apasiona. La música a todos emociona y nos hace vibrar. Música, la música. Música, la música. Música, la música. Música, la música. Comencemos.